4, 3, 2, 1. All engines running. Launch commit. Liftoff. We have liftoff at 9:34 a.m. Eastern Daylight Time. Ser un gran día, plantéatelo así. Aprovecharlo, lo que pase de largo, depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. Que se esfuma, te consume la vida grande. Hoy puede ser un gran día, duro, duro con él. Hoy puede ser un gran día donde todo está por descubrir. Si lo empleas como el último que te toca vivir. Saca de paseo tus instintos y ventínalos al sol. Y no dosifiques los placeres y puedes derrocharlos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad. Hoy puede ser un gran día, date una oportunidad. Puede ser un gran día imposible de recuperar. Un ejemplar único, no lo dejes escapar. Que todo cuanto te rodea lo han puesto para ti. No lo tires desde la ventana y siéntate al festín. Pelea por lo que quieres y no desesperes a nadie. Hoy puede ser un gran día y mañana también. Hoy puede ser un gran día, duro, 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 duro con él. Buenas noches. Nos da mucho gusto tenerlos hoy con nosotros festejando 50 años en nuestra organización. 50 años atrás, el mundo era muy diferente. Es interesante porque 50 años atrás, en México se discutía si creábamos 1% para casa y se creaba Infonavit o creábamos el mismo por ciento para la educación. Dos problemas impresionantes del año 72. En ese año 72 teníamos 4 promedio de cuarto año de primaria y se daba en capacitación, en entrenamiento, según los datos, 4 días de entrenamiento por cada 45 años de trabajo. Significaba que eran 4 días de entrenamiento por toda su vida laboral. Esto era un mundo diferente. Sí, hoy cumplimos 50 años y le agradecemos muchísimo que esté con nosotros para festejar. Ese primer video, el ascenso,
se lanzó en el 2002, cuando lanzamos ese libro. Todavía ese libro se usa de reforzamiento en las materias de competencias directivas y competencias ejecutivas. Si vio las fotos de Orlando, de mi padre, mías, pues tenían 20 años atrás. En el caso de mi padre, ya no está con nosotros. Por eso, antes de nada y primero de todos, hoy Orlando y yo y Clara agradecemos con gran cariño y mucha estimación a todos los que nos acompañan, a la familia que ha estado cerca de nosotros y a gente que ha estado con nosotros 20 años, 30 años, 10 años, 5 años, 2 años, pero con toda la intensidad del momento en que se viva. Y agradecemos a los que no nos acompañan ya, porque nos dieron historia, porque fuimos parte de su historia y trabajamos en este proceso. Y entonces decidimos hacer una sesión de 1:30 donde le pediremos preguntas y respuestas al final y no en medio, aunque siempre puede chatear, lo tenemos bloqueado para no interrumpir el proceso. 2 conferencias cortas que tienen algo en común. El algo en común es que pensábamos cómo hablábamos del ayer y del hoy y del mañana, cómo el mundo que vivimos, el mundo que tuvimos hace años, el mundo de hoy, y llegamos a una conclusión. Generaciones y el trabajo nos permite ver esta óptica como líderes de ayer, hoy y mañana. Por Orlando nos permite esta óptica. Así que gracias. Vamos a empezar porque la agenda, usted sabe que Oclúa lleva 50 años. Un comentario más. Si se mete a INEGI, pone en internet cuánto dura hoy una empresa, el promedio en México es que una empresa dura 7.8 años y que 2 de 10 empresas no cumplirán 8 años. Dios mío, nosotros agradecemos a la vida, a nuestros clientes, a nuestros amigos, haber cumplido 50 años en nuestra trayectoria, donde empezó en un mundo de capacitación, en donde por el área de capacitación podemos decir que hemos llenado el Estadio Azteca 5 veces. Más de 500,000 ejecutivos han pasado por nosotros en estos 50 años. Toda una experiencia ayudando a las personas y a las organizaciones a hacer tanto como pueda mediante un desempeño constante y pleno de sus realizaciones. La lucha entre lo que soy y lo que puedo ser como individuo y como organización. Y para aquellos que no han estado tan cerca en nuestros procesos, es que empezamos a escribir. Y bueno, ahí hay 5 o 9 libros para hablar. Le ofrecimos el de Tiempo de Crisis, Momento de Liderazgo. Y hoy le quiero ofrecer, usted que está con nosotros, el que si nos manda un mail, le podemos compartir otra vez gratis el ascenso, que es la historia de un director. El caso real está fundamentado en un director de Novartis, aunque está novelado, para llegar a director, o el de revitalización ejecutiva, video que veremos cuando termine mi plática, y que precisamente habla de fusiones y una gente de 40, 50 años que pierde el trabajo y tiene que volver a revitalizarse, a renovarse y a crear un proceso. Entonces, si usted lee, y estos son libros por Oclúa, independientemente de eso, Orlando tiene una gran cantidad de libros con la que ha colaborado con varios autores y yo a su vez están trabajando en el juego. Así que dicho lo cual, empecemos de generaciones y el trabajo. El punto aquí es el siguiente. Hoy en las empresas tiene más problema el entenderse generaciones diferentes que los clásicos problemas de antes, de producción con entrega, de ventas con crédito y cobranza, y de ventas con finanzas. Antes nos preocupaban mucho las relaciones interarias. Hoy nos preocupan más las relaciones humanas, donde parece que todos vivimos en una torre de Babel, con una especialidad, con una forma de ver el mundo diferente y con unos valores diferentes, aclarando que no uno es mejor que otro, uno es producto de las circunstancias. Cuando empezamos a explorar el concepto de generaciones, vemos que es un concepto que depende de los países. Por ejemplo, en España
la desaparición de Franco cambia mucho la generación y los enfoques. El enfoque que usaremos es un enfoque de América, donde los países más alineados al desarrollo es claro este proceso, y los países más orientados a enfoques anteriores se corren una generación. Entonces, lo primero que queremos decirles es el perfil generacional de México. Bueno, el promedio de mexicanos es de 29 años. Esto significa que son casi siempre millennials. El millennials es el que es el promedio del país hoy. Y cada día va entrando a puestos de supervisoría y de gerencia de forma muy fuerte. Ya está haciendo un proceso de cambio en la empresa. Entonces me acordaré en algún momento bajando un elevador, gente joven de 20 y tantos años que decía, si me tengo que poner cuello y corbata, yo no quiero trabajar en esa empresa. Para decirte muy claramente que esa empresa estructurada en un modelo, el millennial no le funciona. En los estudios en PepsiCo era importante ver el promedio de edad de gente que teníamos. Y el promedio arriba de 35, y hablo promedio porque siempre había más jóvenes y adultos que supervisaban a los jóvenes, era importante. Bueno, la generación Centennial está llegando como becarios, terminando carrera y va subiendo, es el que tiene más número de gente, de millones de personas. Sí, tenemos la generación X, que a muchos no le gusta y hablaremos de ella, como una generación sándwich. Fue una generación ante dos generaciones muy fuertes, la millennial y los baby boomers. El baby boomer nace del concepto después de la Segunda Guerra Mundial y empieza a incorporar el crecimiento después de la Segunda Guerra Mundial, donde empiezan a nacer mucha gente. Y la generación silenciosa, en donde entre baby boomer y generación silenciosa empezamos a ver los que ya se retiran del juego por edad, 65, 70 años, o los que alargan su vida profesional y tienen un enfoque. Cada uno tiene un grupo de valores producto de sus contextos y sus realidades. Y cada uno aporta algo y cada uno nos invita a aprender de la otra generación. Siempre me gusta usar este ejercicio. Si usted no lo puede leer, es que seguramente está en ruso para usted y probablemente si tiene arriba de 55 años, le va a costar si no está formateado muy joven. Si tiene de 35 para abajo, es re fácil leer esto. ¿Que por qué no verte en casa? Porfa, te espero. Saludos, gracias. Te quiero mucho. Saludos y abrazos de Carlos. Esto es producto de una generación de millennials que inclusive en la cultura toma una forma de escribir que acaba con la ortografía, con la redacción, con los acentos, pero que la hace mucho más expedita, la hace más clara y casi con los modelos americanos, ASP, as soon as possible, en donde se usan muchos modelos de entrada. Entonces, veamos un poquito cada generación. La silenciosa de los baby boomers. Ya para aquí 50 y pico, 80 años. Este era alguien que todavía los domingos se pone cuello y corbata para ir a la iglesia. Este es un individuo que dedicó toda la vida a su empresa y le gustaban los premios de 5, 10, 15, 20, 30, 40 años. Vivía para trabajar. Su mundo era el trabajo, era muy dedicado, extremadamente obediente y disciplinado con la autoridad. Lo que dijera la autoridad es ley. Muy resistente al cambio y a la tecnología. Eso lo dañaba mucho y de hecho cuando estás tú o yo en esta edad, muchas veces necesitamos a los hijos a que nos ayuden y nos enseñen en la parte tecnológica. Claro que tenemos una experiencia de vida muy interesante. Esto te hace estar muchas veces atrapado en el pasado o ser muy conservador
con lo que ha estado trabajando, muy estructurado y muy jerárquico. En la generación silenciosa y la baby boomer se hicieron fuerte en este sentido y fueron muy marcadas. Todavía encontramos algunas empresas como algunos sectores del sector público, algo queda en la banca y todavía algunas empresas y ejecutivos todavía están en este planteo. Posteriormente están esta gente, la generación X, que tuvo una característica muy especial. Aquí se dieron muchos divorcios, y los hijos que vienen en la siguiente generación cuestionaron el matrimonio y los hijos. Porque aquí vi una generación que se presionó por las empresas y que aunque crecieron mucho y eran optimistas y negociaban, buscaban mucho su propio éxito y su autográfica gratificación. Eran muy fuertes para desarrollarse. Esta generación hizo que en Baby Boomers pues no había silla para el bebé en el coche, no había libros de cómo enseñarte a ser papá, y esta generación empezó a crear toda una tecnología para hacer casi todo. Hay libros de todo y hay herramientas para todo, pero se dañó mucho tal vez las relaciones. Y entra el millennial que estamos hoy, donde está el promedio de México 29. Si algo le debemos especial cariño a los millennials es la inclusión, en donde la mujer entra en un factor muy importante, donde entran diferentes preferencias sexuales, diferentes características de gente y se acepta la diversidad. Y segundo, la generación de Baby Boomer vivió para trabajar. Ya la generación X empezó a pensar si trabajar era tan importante. Y cuando la generación millennial vio que muchos padres que trabajaban mucho y madres y compañeros de trabajo y al final los quitaban de la empresa, empezó a llegar a la conclusión de que se trabaja para vivir, no se vive para trabajar. Y entonces fue mucho más adaptable, mientras que el baby boomer buscó su éxito y lo que buscaba era la estabilidad. La generación Y buscaba un reconocimiento y un ascenso. La generación Y quiere una diversión, un ambiente. Y aquí empieza a surgir el bungee, el rafting, y empiezan a surgir más herramientas y ejercicios para pasarla mejor, muy flexible. Y algo que piden, como veremos en posteriores láminas, es que no lo esté supervisando, no le haga su micromanagement. Ya entran con un liderazgo tecnológico, ya fueron objeto de ni entiendo o ni entiendo, o Atarantari, que era el Atari en sus épocas. La generación X le tocó Pac-Man, y a Baby Boomer no le tocó nada en este sentido. Y entonces ya entra en un liderazgo tecnológico. Si usted ve con el COVID, tuvimos que aprender mucho un liderazgo tecnológico, a cómo manejar y trabajar y enseñar a través de sistemas email. Y si vemos los que vienen, esos serán muy digitales, esos serán 100%. Yo bromeo que mis nietos de 2 y 7 años, Gael y Julián, su felicidad premio es que le dejen jugar con su tablet. Entonces están tan hechos en digital que, y así están en las escuelas, muy seguros de sí mismos, muy preparados, muy fuertes y con un mundo a su favor, entregando en un mundo de trabajo en equipo importante y usando todos los medios y trabajando, y nos traerá una organización. El baby boomer nunca habló de salario emocional. Para la generación X empezamos a hablar de salario emocional, pero para la Y es una prestación fundamental el salario emocional, y Centennials será importante en el juego correspondiente. ¿Sí? Bueno, sería mucho de Millennials. ¿Suena esto algo similar? Tenemos que hablar más. No sé, mándame un WhatsApp. Y de hecho, tú ves que todavía en las reuniones familiares están sentados en una mesa y en vez de estar platicando, cada uno tiene su WhatsApp platicando con alguien
externo en el juego. Sí, estamos usando inclusive ese millennial y luego el que viene digital, rehuye a veces un poco este trato humano y lo utiliza a través de los grandes medios para trabajar. Y entonces a veces necesitamos quitar el celular y volver a platicar en una junta. Necesitamos entendernos y tener el toque humano y no todo por los medios. Y sí, bueno, ¿qué hacemos con los baby boomers para que estén contentos en la empresa? Esa gente mayor de 55 que está trabajando. Bueno, hay que darle mucho reconocimiento público, se lo ha ganado en la historia y claro que tiene que luchar para seguir siendo vigente y trabajando. Tiene que darle la oportunidad de que sigan adelante y que muestren su valor. A veces no por tener mayor edad es que es gran problema y darle incentivos que den estatus. Viajes de trabajo en primera clase, premios. El estatus para esta generación era sumamente importante en el juego. Entonces, y casi siempre aquí vamos a encontrar gente que va a aparecer ya en mentorías, en coaching. Si habláramos, el trabajo es liderar de alguna forma las nuevas generaciones, apoyando en su experiencia y sus conocimientos. No tanto en su tecnología, el joven trae mejor tecnología, pero este trae un grado de experiencia brutal y puede aportar vía liderazgo, vía coaching, vía mentoring y premiar su compromiso dándole la oportunidad de trabajar. Este baby boomer está alargando su retiro en las empresas. Tenemos en las empresas a veces, en consejo de administración, gente de 80 gente. Recordar que con la esperanza de vida subiendo, este individuo quiere seguir siendo útil y quiere seguir trabajando en el juego. Entonces, pues que nos dé su aportación y su contribución. Bueno, esta generación sándwich quiere muchos elementos y quiere ya, aquí hay gente en dirección, en alta gerencia, porque ya trae 40, 50 años, especialistas, consultores, entonces ya tiene muchos elementos de prioridad. Entonces, hay que seguir trabajando con ellos. El baby boomer tiene que darle retroalimentación y a veces producto de que esta generación fue la generación sándwich. Entonces, hay que empezar a dar tiempo para divertirse en el trabajo. La generación baby boomer teníamos hippies, pero los hippies no llegaron lejos. En la generación X se empezó a ver este concepto y empezó a trabajarse después de que la X ya necesitamos convertirlo en muy alta tecnología y vamos a ir a beneficios. Pero la que cambia todo en la motivación, que es el promedio, y ahí lo vemos en el dibujo, es estos jóvenes que se quieren integrar a la organización y que trabajan muy bien en la organización lo que dura. El baby boomer en las estadísticas, cuando hacemos una ecuación, años trabajados entre instituciones trabajadas, el baby boomer salía entre 12 y 15 años por institución que vivió. Cuando lo hacemos en esta generación Y, el promedio que nos da es 1 año y medio a 3. Son inquietos, son ansiosos, quieren aprender, quieren ser reconocidos y si no, se van. Estos generan y son gente muy preparada y muy capaz. Y ya muy cuidando la equidad de género. Ahí sí lo vemos en la foto, hay 2 mujeres y 2 hombres. Y yo diré que en los estudios de mujeres, la década de la mujer que dice la ONU para Latinoamérica es 2020 a 2030. Para Estados Unidos fue de 1990 a 2000. Entonces la mujer le está irrumpiendo en todos los campos del trabajo, de la diversión, del estudio, de la investigación y con todo respeto diría que a veces mucho mejor que los hombres en su preparación y dedicación. Es gente que busca desafíos, cosas interesantes, adrenalina.
pero que me dejes trabajar, que me dejes investigar. Yo aquí nací con San Google y entonces mientras que el baby boomer iba a una biblioteca a buscar una información, este tiene todo un clic de distancia, un clic que es Google, un clic que no tiene que hacer una comida, la calienta en el microondas, un clic que llama a una compañía de pizza y en 45 minutos le traen una pizza o le traen una rica comida a su casa. Eso no era así, pero él quiere o ella quiere que le dejes trabajar. Su compromiso es corto, pero es profundo. Es corto en que en el momento en que esté incómodo se va a ir, pero es profundo porque está muy comprometido en lo que tiene. Sí, ha cambiado la estructura, ya no hay tanto producto de los divorcios de la generación anterior, muchos ya no se casan, ya nada más se quedan en parejas, muchos ya no tienen hijos, tienen perrijos y gatijos, que donde equivale este proceso y cambia en estas decisiones su forma de trabajar. Eso le da una libertad de movimiento y una libertad económica que le permite llegar a muy diferentes lados de entrada. Siempre va a querer un feedback con respeto, pero constante. Es gente que opera en ese sentido y claro, gente que quiere ser desarrollada muy fuerte. Suelen ser más especialistas que jefe y suelen buscar más su negocio propio como un gran interés, pero aceptan también estar en el mundo empresarial siempre que la empresa sea nueva. Y quiere un entorno de gente agradable, abierto y que no genere tanto estrés. También se van cuando la presión es muy alta. En una de las críticas que se le hace a esta generación es una generación cristal que a veces no aguanta tanta presión y sencillamente toma la decisión de yo no necesito aguantar esas inquietudes, me voy porque yo tengo mis caminos económicos trabajando y operando. Estudian mucho, aprenden mucho y desarrollan de entrada. Y aquí hay que trabajar muy intensamente con ellos. Ellos son la base del juego hoy. Bueno, yo voy cerrando casi esta parte diciendo que en la generación digital, pues veremos unos chavitas diciendo, oye, princesa, y de generación baby boomer, teniendo información a través del periódico, pero si usted ve los medios, ya los periódicos son muy delgados, las revistas, ¿verdad? Y la niña, ¿ya cómo te fue hoy en la escuela? Pues si te interesa, puedes checar mi blog o leer mis tweets, porque esa niña estará muy conectada ya al mundo tecnológico. Cerremos esta primera plática usando a Søren Kierkegaard, gran pensador de la parte de Dinamarca, Copenhague, con esta expresión: la vida solo puede ser entendida mirando al pasado, pero solo puede ser vivida mirando hacia el futuro y trabajando hoy. Por eso empezamos con el ascenso, en donde hoy puede ser un gran día. Hoy es un gran día. Oclúa se firmó su acta el 16 de octubre, ayer domingo, y nos da mucho gusto a toda la gente que está con nosotros compartiendo que haya podido estar con nosotros. Entonces vamos a dar paso a otro video de nuestro libro Revitalización, que es un puente, cada canción tiene una filosofía atrás para dar después entrada a Orlando a que haga sus reflexiones de entrada. Gracias.
y en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá, y así será. La vida cambia y cambiará, sentirás que el alma vuela por cantar una vez más, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón, saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Vale más poder brillar que solo buscar ver el sol. Pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón, saber que se puede, querer que se pueda, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Sabes que se puede, que puedes intentar, querer que se pueda, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón, saber que se puede, quitarse los miedos, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el Muy buenas noches, un gusto de estar aquí con ustedes para compartir algunas reflexiones que le hemos llamado liderazgo ayer, hoy y mañana. Realmente para mí el día de hoy ha sido un día especial de agradecimiento, de reflexión y de análisis para seguir caminando con el entusiasmo, con la energía y con el valor que cualquiera que quiera triunfar en la vida necesita tener en forma diaria. Pensaba yo en la mañana, cuando
estaba en camino hacia la oficina, que recuerdo que alguna vez leí un libro que decía que el mundo del emprendedor y el mundo del emprendimiento, y emprendimiento, si vamos a un diccionario, nos dirá que es el inicio de un proyecto de alta importancia personal y que casi siempre conlleva un reto grande. Y este concepto de emprendimiento y este concepto de emprendedor, que ha sido un poco la historia de nuestra vida en esta actividad que escogimos para desarrollar, siempre pasa por tres fases. La primera es ilusiones y deseos. La segunda son rodillas rotas. Y esta es una parte que me parece muy interesante, el concepto de rodillas rotas, porque creo que en cualquier proyecto de emprendimiento, y la vida para mí al fin y al cabo es un proyecto de emprendimiento para hacer más en forma continua, pues pasan por momentos de rodillas rotas. Y tercer punto, en esta lectura que leí hace muchísimos años, decía que entonces se puede emprender el vuelo. Y dependiendo de la valentía y dependiendo del coraje, siempre el carácter ayuda en estos momentos, es como se puede empezar a volar. Y les voy a comentar algunas reflexiones del momento actual para mí, que le llamamos liderazgo ayer, hoy y mañana. Primero, déjenme decirle a quien tengo presente ahí. Presidente de Ucrania, Zelensky. Y Zelensky, en esta foto que me pareció extraordinaria, es un líder en campaña. La guerra de Ucrania y Rusia lleva ya 7 meses, 20 días, en una lucha cruenta entre un país de 146 millones, Rusia, y un país de 44 millones, Ucrania. Con una gran diferencia. En una tienen un jefe elevado a un rango altísimo y en Ucrania tienen un líder. Y ese líder se ha dedicado en estos 7 meses y 20 días, con toda la situación de limitaciones, de no tener las armas, de no tener los recursos, a crear espíritu en el país de Ucrania. Y cuando se crea espíritu por un líder, seguro que las cosas se logran. Y Zelensky me parece una figura que en el momento actual, junto con su esposa Olena Zelenska, me ponen muy claro de lo que tiene que ser un líder en el momento actual. Un momento complicado, un momento lleno de situaciones difíciles, pero que cuando hay liderazgo, las cosas se pueden lograr. Y este concepto de espíritu me parece que es lo que ha hecho que todo el mundo voltee a Ucrania y voltee a dar el apoyo a Zelensky. Elon Musk lleva manejando el apoyo a través de SpaceX con 50 satélites para poder tener y darle a Ucrania todos los servicios de Internet y que sea un país comunicado con todos los aspectos para que puedan seguir peleando. Y creo que en esta reflexión que quiero hacer con ustedes, rápida, pero que los haga pensar, creo que este es un líder para seguir. El gran reto para mí es cómo hacemos que las organizaciones y las personas empiecen a tener este concepto de liderazgo, que es lo que realmente puede empujar y lograr cosas importantes en la vida de cada uno de nosotros y en la vida de las organizaciones. Adelante, por favor, a la siguiente. Quiero empezar esta reflexión con una frase de Federico Nietzsche. Federico Nietzsche es un extraordinario filósofo alemán que nace en los años 1800 y muere en los años 1900. Su filosofía, sus enfoques, sus planteos hicieron que mucha gente lo siguiera. Entre ellos, 2 personajes que para mí como psicólogo son relevantes. Sigmund Freud, que tenía los libros de Nietzsche de cabecera,
y todo el proceso del inicio de la psicología para Freud y que luego se junta con Carl Jung para terminar de redondear esto, tienen como base un montón de planteos que hace Nietzsche. Y esta frase de Nietzsche me parece interesante para empezar a platicar con ustedes. No existen las verdades, solo hay interpretaciones. Y de esta frase extraordinaria, Freud empieza a hablar de percepción, la importancia de que frente a los hechos, entendemos los hechos e interpretamos los hechos dependiendo de cómo somos, de cómo estamos hechos y de cómo realmente podemos entender la realidad. Nuestras creencias, nuestras emociones, nuestros pensamientos hacen que empecemos a interpretar las cosas de una determinada manera. Y sacó Freud la parte de percepción, que es un concepto muy importante en la psicología, y la parte de los mecanismos de defensa. Freud habló siempre de 15 mecanismos de defensa, que es una forma aprendida de cómo manejar la angustia. Y este concepto de que solo hay interpretaciones, de alguna manera va lleno también de cómo nos defendemos frente a las situaciones de angustia. Freud enfatizaba que lo importante era entender la realidad y poder acercarse a la realidad en una forma objetiva. Si yo no empiezo a entender la realidad de una forma que sea la inteligente, probablemente tenga muchísimos fracasos y muchísimos problemas. Y con esto, para mí es importante empezar a reflexionar con ustedes sobre alguna serie de elementos que quiero comentarles. Mi trabajo como coach siempre en el desarrollo de líderes en las organizaciones es cómo hago que el coachee, esa gente a la que estoy acompañando en el proceso de desarrollo, realmente entienda que su interpretación a lo mejor necesita ajuste, a lo mejor necesita revisarse para que realmente pueda tener una interpretación que lo ayude más a manejar la realidad en una forma adecuada. Y esto me va a llevar al punto donde quiero empezar a comentar el día de hoy. Pasamos, por favor, a la siguiente. Y en esta siguiente, el año pasado y este año se ha hablado de los 8 retos de los negocios. Y son las 8 tareas que en las organizaciones tenemos que hacer, no importa que sean del ámbito educativo, no importa que sean del ámbito comercial, para poder salir adelante producto de esta época difícil que nos ha tocado vivir en estos últimos tiempos. Uno de ellos es tecnología e innovación, uno de los grandes temas. ¿Cómo hacemos organizaciones ágiles, productos de tener una tecnología y una innovación? Y debo decirle que del índice mundial de innovación, ellos tienen que los 60 primeros países en el mundo, según el índice nacional de innovación de varias organizaciones de investigación en esta área, son los 60 primeros países. México se encuentra en el lugar 58. Y en este lugar 58 ha pasado algo en los últimos 3 años. Cada año estábamos mucho más arriba y cada año hemos ido yendo hacia atrás 2, 3 lugares anuales que nos tienen ya cerca de pasar a la segunda división en el mundo en la tecnología e innovación. Y este me parece un punto muy relevante. Una de las cosas que tenemos que estar fomentando en el trabajo de liderazgo es que realmente nuestros líderes estén muy claros y muy ciertos de que la tecnología y la innovación es uno de los retos que se tienen que manejar, mientras más rápido mejor para que la organización avance. Segundo reto, mujeres, y Carlos empezó a hablar de este tema que me parece un tema relevante. 48% de los graduados en el mundo a nivel universitario son mujeres. 60% de los posgrados los están estudiando las mujeres. Y en el Fortune 500, 45%
de las mujeres están dirigiendo los negocios a nivel internacional. Carlos mencionaba hace rato, y solamente lo enfatizo, que el tema sigue siendo cómo abrimos las organizaciones en México a que tengan un porcentaje mayor de mujeres en los puestos de dirección. Y la reflexión que ustedes podrían hacer esta noche y llevársela para meditar es que contaran en la organización donde ustedes están cuántas mujeres hay en la dirección. Y vean del nivel hacia arriba cuántas mujeres tienen. Y vean qué porcentaje hay entre hombres y mujeres. Porque definitivamente, si no empezamos a hacer esas consideraciones, vamos a estar perdiendo talento que en este momento nos los están brindando las mujeres para los próximos años. Tercer reto que encontramos aquí y que Carlos acaba de hablar, por lo tanto no me voy a dedicar mucho tiempo a él, es la parte de las multigeneraciones. Estas generaciones interactuando con toda la problemática que Carlos expresaba en forma clara, en forma precisa y que sigue siendo un reto. ¿Qué le pasa a un joven de 30 y tantos años con mucho estudio, con mucha formación, cuando tiene que llegar a una cultura donde está manejado en un enfoque bastante antiguo? Y a lo mejor le ponen abajo como su equipo gente de 50 o 60 años, con 25 años de antigüedad en la organización. Interesante problema. Como qué pasa cuando usted ha subido a un súper técnico con 20 años en la organización y lo ha puesto a dirigir y se le ha olvidado desarrollarlo en la capacidad de liderazgo. Y se le ha olvidado que tiene que desarrollarse no solamente en la parte técnica, sino para la parte de dirigir. Porque definitivamente usted traerá a la organización una nueva generación altamente tecnificada que le costará muchísimo trabajo si no está desarrollado esta persona, manejarla y lograr resultados. Interesante ese concepto también. Hay un cuarto reto ahí, la nueva cultura que tenemos que generar en las organizaciones. Recordemos que en el mundo de Disney la cultura se define como hacemos las cosas aquí. Cada organización tiene su forma de trabajar y su forma de hacer. Y yo les diría que en este andar de estos 50 años y seguir metido todavía en la trinchera con las organizaciones para empujar a que cambien y empujar a que se desarrollen, yo creo que México está lleno de 4 vacas sagradas. Y esas 4 vacas sagradas creo que en muchísimas organizaciones afectan en una forma notable su avance. La primera se llama antigüedad. Y el tema no puede ser solamente antigüedad, sino que esa antigüedad tiene que estar acompañada por actualización y talento. El que una persona se le siga subiendo de niveles sencillamente por los años que está acumulando, creo que lo único que estamos haciendo es, como decía hace mucho tiempo Peters, llevándola a su nivel, Parkinson, al nivel de incompetencia. La estamos subiendo para llevarla a un nivel de incompetencia. Antigüedad. Hombres, rutina y permanencia. Y estas 4 vacas sagradas es uno de los retos que yo me encuentro en México que hay que empezar a desarrollar y a cambiar. Y eso empieza a cambiar cuando la dirección empieza a entender otra forma y empieza a entender la realidad de una forma más amplia, con una visión mayor y más adecuada al momento actual, pues sigue siendo importante. Antigüedad, hombre, rutina y permanencia. ¿Por qué no pensar que en la dirección podemos tener 50% de mujeres y 50% de hombres? Creo que no pasaría gran cosas, sobre todo si eso está lleno de gente con un alto talento y con una alta capacidad. Seguimos pasando para seguir dándole una vuelta a estos 8 retos. Trabajo híbrido. Toda una problemática en el momento actual.
Porque obviamente las generaciones mayores les surgía regresar a la oficina. Era el mundo donde se habían desarrollado y su prisa era regresar. Mientras que la generación joven empezaba a entender y empezaba a sacarle el gusto de poder trabajar desde su casa. Y entonces estamos en esta problemática de cuánto tiempo en la parte presencial en el mundo del trabajo y cuánto tiempo en la parte online en el mundo del trabajo. Y este es uno de los retos que en la actualidad estamos teniendo. La gran pregunta de qué trabajo tiene que ser presencial, cuánto tiempo y qué parte del trabajo puede ser online. Y la combinación en este momento es buscar 2 días de un tipo y 3 días de otro. Y en esa lucha estamos. Si vamos a tener 2 días presenciales y 3 días en línea, o si sencillamente van a ser 3 días presenciales y 2 días en línea. Grandísimo reto para las organizaciones en estos momentos. Sexto reto, salud mental. Y este es otro concepto que en este momento sigue siendo vital en las organizaciones. ¿Cómo le hacemos para que las organizaciones generen trabajo y generen un ambiente que genere bienestar en la persona? Porque este concepto de bienestar es un concepto muy importante para generar productividad. Estamos hablando en estos últimos tiempos de la gran renuncia. La gente que se va de las organizaciones porque no siente que tiene bienestar. Y me acuerdo del estudio del estrés laboral en México de este año, que habla del 63% de los que trabajan en este momento traen un alto nivel de estrés. Y por lo tanto, se queman y se desgastan en una forma importante. Dolores de cabeza, dolores musculares, falta de sueño, ansiedad en las noches, problemas digestivos, tantas cosas que lo que está indicando es que nuestro mundo laboral necesita un reajuste para empezar a tener salud mental. Porque si no tenemos salud mental, estamos teniendo una fuerza productiva que está quemada, que está desgastada, y a la primera que tenga una posibilidad, probablemente vaya a buscar otro sitio para trabajar. Y en este estudio de el estrés laboral en México, habla también que la generación que más está sufriendo esta situación de falta de salud mental y falta de bienestar es de 25 a 45 años. Y es realmente la que está sintiendo el peso de esta problemática seria. Muy interesante concepto este de salud mental. ¿Qué hacemos para que realmente el bienestar esté manejado dentro de la cultura de la organización? Y todo esto nos va a llevar a una respuesta, que en un segundo, ahora que termine esto, voy a empezar a platicar de ella, porque es una de las cosas que creo que es una alternativa de salida para resolver estos retos. Desarrollo y manejo de líderes. Tenemos otra, manejo del talento, y no hay duda que estamos viviendo en la época del talento. Y la época del talento es gente que tenga la capacidad y las habilidades para poder aportar y generar un valor agregado en su situación de trabajo. Y este concepto de talento tiene 3 puntos básicos que podríamos hablar muchísimo de él. ¿Cómo atraigo talento a mi organización? ¿Cómo lo desarrollo? ¿Y cómo lo retengo? Si no atraigo talento a mi organización, tengo un problema. Estoy trayendo personas que no aguantan la frustración, que no tienen la capacidad y que a lo mejor van a aportar poco. Si no desarrollo ese talento, y este sigue siendo uno de los temas fundamentales, la población jóvenes, cómo desarrollarlas como líderes, cómo hacer un esfuerzo de acompañamiento con ella para que a través de la mentoría y a través del coacheo
realmente desarrollemos a estos jóvenes talentosos para que no solamente tengan la parte técnica, sino también tengan la parte humana, la parte de persona, para que realmente puedan dirigir a otras personas. Y acordémonos que al final el liderazgo se trata siempre de influencia y se trata siempre de obtener resultados a través de los otros. No hay líder que no entienda que tiene que obtener resultados a través de los otros. Y entonces hay que motivar el talento, hay que desarrollar el talento, hay que acompañarlo para que empiece a generar un valor importante en su organización. Y la gran pregunta que habría que hacernos después de esta noche y que yo me pensaba el día de hoy en forma importante, ¿cómo ayudo más a las organizaciones a que atraigan talento, desarrollen talento y retengan talento? Porque lo que me encuentro en mi vida como coach empresarial es que los buenos se van y los malos se quedan. Y una organización que pierda a la gente con talento y se quede con la mediocridad, creo que es una organización que está jugando ruleta rusa con su futuro y que puede darse un balazo y acabar con su vida en las organizaciones. ¿Por qué fracasan las organizaciones? Bueno, en muchos casos porque no hay el talento necesario y obviamente en otras porque el liderazgo no desarrolla el talento necesario. Y hay ahí un concepto que es el octavo reto que se ha hablado el año pasado y el nuevo liderazgo. Y este nuevo liderazgo tiene que entender la realidad que vive el día de hoy. Un mundo altamente disruptivo, un mundo que genera retos todos los días, un mundo que la parte económica tiene complejidades fuertes y que si además los líderes que dirigen esos países no son gente que entiende esta realidad y está enfocada en el pasado, no hay duda que ese nuevo liderazgo no se da y se va a tener una serie de problemas muy serios en el futuro con esos países. Por lo tanto, el nuevo liderazgo sigue siendo un factor clave para los próximos años, para las organizaciones, para las personas y para los países. Y esto realmente implica desarrollo de una serie de personas que puedan manejar esta serie de realidades. Empecé hablando de Zelensky. ¿Qué pasaría con un líder que no tuviera la capacidad de Zelensky para dirigir una batalla con un país que lo cuadruplica en recursos y lo cuadruplica en población? Pues imagínense qué hubiera pasado con Ucrania. Probablemente al primer mes, como era el plan que se tenía en Rusia, ya la guerra estaba ganada. Pero cuando hay liderazgo, sencillamente las cosas son diferentes. Y esto nos va a llevar a meternos un poquito en toda esta parte de liderazgo. Vamos, por favor, a la que sigue. Recuérdense que el liderazgo, al fin y al cabo, es hacer que las cosas ocurran, que las cosas pasen. Que realmente lo que el líder ve y tiene como visión sea compartida, sea manejada por todas las personas que lo rodean y entonces pueda ser él un puente entre el pasado y el futuro y acompañe a las personas a transitar entre ese puente del pasado hacia el futuro. Y de eso es de lo que se trata el liderazgo. El liderazgo es convertir una visión en realidad con la colaboración en las organizaciones de seguidores, de pares y de superiores. Y este es el reto del mundo actual. Este es el reto que realmente estamos metidos en este momento en cualquier organización. ¿Cómo hacemos para pasar una visión a la realidad consiguiendo una alianza con los pares? Y este es todo un tema porque las organizaciones a veces en el mismo nivel, cuando tienen relaciones los pares, realmente son difíciles las relaciones, porque no se ha trabajado con la integración,
no se ha trabajado con la comunicación, no se ha trabajado con el desarrollo y lo peor es que nadie dice nada al respecto. Cuando vemos evaluaciones 360 para medir los líderes y resulta que los resultados de la evaluación 360 son confidenciales y no pasa nada. Y la pregunta que yo les hago siempre, al igual que los estudios de clima y de ambiente organizacionales, es que ¿para qué hacer estudio si al final usted hace un estudio y no pasa absolutamente nada? Se guarda y el año que viene o el semestre que viene se volverá a hacer otro estudio. Y entonces, cuando el líder entiende que al fin y al cabo es cómo convertimos una visión en realidad, pues sencillamente tiene que hacer muchas cosas. Tiene que empezar a darse cuenta de que tiene un equipo directivo que a lo mejor tiene una serie de gente que le faltan una serie de habilidades para poder un resultado y lograr un resultado y manejar una serie de elementos humanos que son los que realmente hacen que las cosas pasen. Porque déjenme decirles algo que comento mucho cuando hablo con las organizaciones. Los números son el resultado del trabajo de una serie de personas. Si el trabajo está bien hecho de esa serie de personas, usted tiene números siempre positivos y en crecimiento. Si el trabajo de las personas no está bien hecho, probablemente usted tenga números que no crecen o que están muy abajo de la meta. Y ese sigue siendo el problema del año pasado, y ese sigue siendo el problema de este, y ese seguirá siendo el problema del año que viene, cuando tendremos otra economía en el país con un PIB de 0.6, que es el pronóstico que tenemos en este momento. ¿Cómo le hago para seguir creciendo? ¿Y cómo le hago para seguir creciendo? No solamente con un dígito, no, sino de 2 dígitos. Y entonces van a ustedes a empezar a pensar, que es lo que pretendo hacer en esta reflexión, que ayudarlos a pensar en eso, que el liderazgo sigue siendo valioso, sigue siendo un elemento clave para transitar por el momento en que estamos viviendo. Y nos vamos a la que sigue, y déjenme comentarles algo de esto. Esta frase está dicha en una película extraordinaria, me imagino que muchos de ustedes la vieron, Recuerda a los Titanes. Una película del año 2000, donde la película toma un caso real de los años 70, una historia real, cuando el momento en que el gobierno de los Estados Unidos decide que va a haber integración entre blancos y negros en las escuelas. Y entonces, después de toda esa época complicada que había vivido Estados Unidos, llegan a la conclusión que tienen que integrarse. Hay que impulsar la integración racial en todo su esplendor. Y entonces, esta es la historia de un coach de un equipo de fútbol americano caracterizado por Denzel Washington, el coach Boone, y Herman Boone, que en realidad existió, y esta es una historia del estado de Washington, de Alejandría, y empieza a hacer una serie de elementos para romper las barreras entre las personas. Y este Julius Campbell que está ahí es un negro que es el capitán del equipo defensivo de fútbol americano de esa escuela. Y esto es lo que le responde en un momento a Boone cuando está teniendo conflictos para poderse integrar. Nuestra actitud refleja el liderazgo que tenemos. Y esta yo creo que tendríamos que tenerla de póster todos nosotros en las organizaciones. Porque sencillamente, si no hay un liderazgo positivo, si no hay un liderazgo que valga la pena, la actitud que veremos reflejada en la gente no será la que necesitamos para salir adelante. Y otra vez el liderazgo genera un ambiente en positivo o genera un ambiente en tóxico. Y este concepto me parece que si lo que queremos es mejorar nuestra actitud
para generar métricas y números que valgan la pena, nuestro esquema de liderazgo es algo que tenemos que estar revisando y que tenemos que estar viendo en forma continua. Avanzamos, por favor, a la que sigue. Yo le diría que desde mi punto de vista, yo veo el ayer, el hoy y el mañana con una serie de características que tienen que manejar los líderes. El ayer me encuentro siempre el modelo de control, y a veces un control estricto, es muy de detalle, el micromanagement, donde realmente el que dirige trae una supervisión estrecha con cada una de las personas, y casi quisiera tenerle una supervisión de 24 horas para ver lo que está haciendo. El concepto del control. Veo también en ese modelo anterior una situación de distancia entre los líderes y las personas que se manejan. Se me hace siempre extraordinario cuando llego a las organizaciones y veo que los directores están en un piso especial, suben por un elevador especial, comen en un restaurante especial, tienen un estacionamiento especial y creen que pueden dirigir la organización a través de los resultados que ven en su computadora. Y entonces insisten en que necesitan dirigir a través de solamente la parte de la computación y los datos y la información. Veo organizaciones a veces con 30 métricas, 20 métricas, 40 métricas, y uno dice, ¿para qué está generándose toda esta cantidad de métricas si al fin y al cabo no pasa nada? Porque el liderazgo es cercanía, el liderazgo es multiplicación, el liderazgo es vinculación y el liderazgo es orientación a la persona. Y este concepto del ayer de controlador, distancia, premio y castigo, extraordinario concepto, la zanahoria como premio y los palos como castigo. Y entonces resulta que los que dirigían se iban por el concepto de premiar una serie de cosas, bonos, incentivos, a veces no necesariamente bien estudiado, sino bien manejado, y luego si no era toda una bronca, porque manejaban también el concepto de castigo. Y obviamente un concepto de que con la posición se obtiene el liderazgo. La realidad que yo veo en las organizaciones todos los días es que usted puede llamarse director, puede llamarse gerente, puede llamarse CEO, que el puesto no le da el liderazgo. El liderazgo se gana, el liderazgo se construye, el liderazgo se genera a través de una congruencia entre lo que queremos hacer en la visión y cómo hacemos la realidad que cambie para poder lograr lo que estamos buscando lograr. Hoy, multiplicación, cercanía, vinculación, orientación a la persona. Y yo creo que el mañana, que a veces el mañana es pasado mañana, y el gran reto que yo me encuentro en las organizaciones en este momento es que a veces ya no pueden hacer el cambio del ayer al hoy, sino que tienen que hacer el cambio del ayer al mañana. Y en el mañana estamos con los conceptos digitales, con los conceptos globales, con los conceptos de empoderamiento, con el concepto de entender que estamos en un momento de disrupción y en un momento de inclusión. Y acuérdense que el concepto de inclusión es sumar situaciones diferentes. En el modelo del ayer, uno de los conceptos que se manejaba era homogeneidad. Y la homogeneidad se generaba generando obediencia, que todos fueran iguales. Y entonces resultaba que el que dirigía quería que todo el mundo fuera igual. Pues el trabajo de liderazgo es realmente comprometer, es realmente lograr que la gente a través del desarrollo
que cada uno de ellos son diferentes y tenemos que hacerle acercamientos diferentes, y eso es lo que realmente hace que un líder tenga la capacidad y el talento para generar un resultado. Ahí es a donde vemos los líderes que realmente son efectivos, porque sencillamente vamos a empezar a poder generar situaciones con personas diferentes. Yo me acuerdo en organizaciones transnacionales hace algún tiempo, a mí siempre me ha gustado en muchísimos casos aplicar el MBTI, un test psicológico que habla de 16 perfiles, y es una manera de mapear las organizaciones. Y yo soy un coach que creo que necesito mapear lo que la organización tiene para ayudarla a desarrollarse. Y yo me acuerdo que llegaba a organizaciones y resultaba que encontraba el mismo perfil psicológico repetido en 12 gentes. Y entonces la pregunta era, ¿quién escogió a esta gente, 12 gentes con el mismo perfil? Bueno, el concepto de la organización, la cultura de la organización atraía personas similares. Pero cuando yo tengo un equipo que son todos iguales, ese equipo pierde riqueza, ese equipo pierde talento, ese equipo pierde creatividad, porque el mismo perfil es el que está repetido una y otra vez. Y ese es el concepto de incluyente. Y ese es el concepto de inclusión. Y ahí hay hombres, mujeres, generaciones diferentes, edades diferentes, carreras diferentes, muchas cosas diferentes. Y eso es lo que realmente va a hacer que la organización camine, funcione, se desarrolle y valga realmente la pena como organización. Por lo tanto, esta lámina nos quiere llevar a pensar que a veces, frente a la realidad actual, ya ni siquiera podemos pasar por el hoy. Hay que dar el brinco del ayer al mañana para implementarlo hoy. Y entonces vamos a tener una organización que empuja, una organización que crece, una organización que va hacia adelante y sigue logrando los resultados que tiene que lograr. Ese concepto de empoderamiento. Yo me acuerdo de un director extraordinario de música clásica que manejaba la Orquesta Sinfónica en Alemania, la Orquesta Sinfónica de Berlín, Herbert von Karajan. Y Herbert von Karajan tenía una frase que siempre se me hizo extraordinaria. Hay momentos que el director tiene que darle la oportunidad que la orquesta toque sola. Y ese concepto, que era altísimamente disruptivo en la época de Herbert von Karajan, era como Herbert von Karajan hacía que la Orquesta Filarmónica de Berlín llegara a niveles extraordinarios de desempeño. Porque sabía que había un momento en que él como director tenía que pasar a un segundo término y tenía que generar que el talento profundo que tenía en cada uno de los instrumentos de esa orquesta empezara a tocar solo. Extraordinaria lección de liderazgo. Eso es empoderamiento. Y esta líder del día del ayer se muere del susto si tiene que empoderar. Porque lo que le da seguridad es el que él controle, el que él maneje, y entonces se convierte en un líder reductor, más que en un líder que desarrolla, multiplica y suma. Y obviamente cuando yo resto la capacidad en las personas y todo se concentra en mí, pues creo que soy mucho más vulnerable para no lograr resultados que cuando empiezo a hacer un trabajo con las capacidades y los talentos de cada una de la gente que me rodea. Por lo tanto, piensen en esto, piensen en sus negocios, porque aquí podemos encontrar muchas cosas interesantes. Y para ir terminando esta reflexión, que para mí ha sido sumamente grata hacerla, porque la disfruto notablemente hablando de estos temas, vamos por favor a una última reflexión. Federico Nietzsche, con el que empecé, quiero terminar con él. Un libro extraordinario que a Freud, a Jung, a Sartre,
a Camus, a tanta gente que vivía en esos años de los 1920, 30 y 40, los volvía loco, porque esta fue una obra extraordinariamente disruptiva, la que plantó Nietzsche con este concepto. Zaratustra o Zoroastro resulta que fue un líder espiritual 1000 años antes de Cristo, en Persia, que Persia al final se convirtió en Irán. Y este Zaratustra logró generar cambios muy importantes de conciencia y de enfoque. Empezó a desarrollar un concepto que se llamó la religión de los magos. Y este concepto de la religión de los magos era que él formaba gente con base en la astronomía, astrología y alquimia. Principios rudimentarios de alquimia. Alquimia, se acordarán que es el trabajar con elementos diferentes para que se conviertan en oro. Y esta fue la historia que mucho tiempo en la humanidad se estuvo buscando. Para mí, en el fondo, el liderazgo sigue siendo un alquimista. Alguien que trabaja con diferentes elementos para generarlos y cambiarlos en oro. Y en esta historia que plantea Nietzsche, de este concepto de Zaratustra o Zoroastro, muy interesante como líder espiritual, utiliza el concepto de Zaratustra. Richard Strauss desarrolló en el mundo de la música clásica en esta época, también impactado por esta obra de Nietzsche, una obra sinfónica llamada Así habló Zaratustra, que se usó como base en una película del año 2000, Odisea del Espacio 2001, y que se usó casi en una forma importante en esos años, y que Strauss la tomó de esta novela de Nietzsche. Y hay 4 tesis en la novela de Nietzsche, porque la novela de Nietzsche es el momento que baja este ermitaño que él le llama Zaratustra y empieza a interactuar con las personas de una ciudad. Y en esta novela, Zaratustra empieza a tratar de convencer a las personas que entiendan 4 principios fundamentales de vida. Primero, Zeitgeist, y esta es una palabra alemana que quiere decir entender el espíritu del tiempo. Y este concepto que en esta obra Zaratustra trata de platicar con las gentes de esta ciudad, entender el espíritu del tiempo, es un poco entender la realidad donde vivo, tomar conciencia y contacto con esa realidad y entender que si yo no entiendo la realidad en donde vivo, con las características de la realidad donde vivo, probablemente no voy a llegar a obtener los resultados que quiero. El gran problema del liderazgo del ayer es que no tiene Zeitgeist, no entiende el tiempo que está viviendo. Y entonces, en muchos casos, hemos regresado a las organizaciones y al trabajo queriendo seguir haciendo lo mismo que en el año 2015, 2018 o tiempo atrás. No entendiste el Zeitgeist. La pandemia nos vino a revolucionar, nos vino a cambiar y tienes que entender el tiempo que estás viviendo. Y vas a encontrar que en este tiempo que estoy viviendo necesitas desarrollar cosas y necesitas dejar una atrás. Y para mí el gran reto del líder es cuando se sienta y dice qué puede permanecer del pasado y qué necesita ser cambiado del pasado. ¿Qué necesito generar en el futuro para lograr los resultados que estoy buscando? Y esto creo que en los años que estamos viviendo es una dinámica que hay que hacer en forma continua. Segunda tesis de esta obra de Nietzsche: no creas, cuestiona. Pregunta, opina, busca información. Y esto en el fondo, esta segunda tesis
que Zaratustra en esta obra empieza a hablar con la gente, es que no creas las cosas porque sí. Empieza a cuestionar y empieza a pensar si realmente te están llevando lo que crees por el camino adecuado o no te está llevando por el camino, sino que se te está generando un obstáculo en la vida para alcanzar los resultados. Tercera tesis de esta obra de Nietzsche. Piensa por ti mismo. Usa el cerebro. Entiende que realmente es importante para poder seguir adelante. Y la cuarta tesis, crea tu camino. No hay caminos establecidos. Cada persona necesita desarrollar su camino. Y debo terminar esta reflexión diciendo que Zaratustra o Zoroastro, cuando hizo la religión, en realidad, algo que usaba como símbolo todo el rato era el fuego. Porque él decía que el fuego purifica y destruye, pero el fuego también da calor, es energía y permite seguir caminando y seguir logrando resultados. Y entonces, esta obra que he querido terminar, esta reflexión de liderazgo ayer, hoy y mañana, termina en 4 tesis. Entiende el tiempo. No crees todo. Es un momento de cuestionar. Piensa por ti mismo y entiendes que no hay recetas. Necesitas generar tu propio camino y este camino ilumínalo con el fuego. Métele pasión a lo que haces. Métele entusiasmo y no dejes nunca que el fuego se acabe, que el fuego se siga pasándose a ceniza, porque si se hace ceniza, desde ahí hay que volver a construir el fuego para poder generar liderazgo y seguir caminando en nuestra vida. Muchísimas gracias y creo que es tiempo de que si quieren escribir algo, algún comentario, algo en el chat, Carlos y yo, desde una opinión, desde alguna idea, pues estaremos muy a gusto en seguir platicando unos minutos más antes de dar por concluida esta sesión del día de hoy. Así que por favor, Carlos, si hay comentarios y demás, comentamos y platicamos. Gracias, Orlando. Hay muchas felicitaciones. Agradecemos las felicitaciones de Luis Cárdenas, de Rodolfo, de Pedro y su Evelyn y la tía La Chata, que siempre ha estado presente con nosotros, gente que nos conoce de 20 años, de 5 años. Y hay una pregunta de Tere Rojas, ¿cómo integramos generaciones? ¿Se te ocurre algo que decir? Yo creo que tenemos que hacer acciones en comunes y creo que hay que hacer actividades cross generation, que esto implica que cómo buscamos camino para que en un equipo de trabajo la gente intercambie cosas de su generación para que las personas de otras generaciones entiendan más toda esta serie de conceptos. ¿Qué se te ocurre a ti? Bueno, yo creo que en mismo CLUA tenemos un taller de Está bien para tu edad, que ahora se dará otra vez en varias industrias, precisamente para que entendamos lo positivo de cada generación, lo que podemos apartar dentro de un marco inclusivo. Casi siempre cada generación habla de lo negativo de la otra y hasta podríamos encontrar algún texto de los griegos hablando mal de la generación que seguía. Sin embargo, el reto hoy es cómo integramos este grupo de gente sacándole lo bueno a cada uno de ellos. Y esto es algo que tienen que dialogar y aprender, que pensar diferente no es estar equivocado, es tener otros valores para ser mucho más diverso, mucho más innovador y más creativo. Luis Cárdenas nos felicita, pero nos dice, ¿qué piensas tú de la administración pública que parece no ir por los caminos que estás planteando? ¿Habría algo que decir? Creo que hay mucho que decir. No sé si podría ocupar un programa completo de todos mis enfoques de la administración pública, porque creo que esta problemática de los líderes del ayer y los líderes del mañana es algo que estamos viviendo y sintiendo en estos últimos años en este país. Y creo que la respuesta es, ¿qué hacemos
para realmente a estos líderes del mañana, de ayer, secuestrados y viviendo todavía en los años 70 o 80, podemos llevarlo al contexto del año 2022-2023. Hay un Bueno, gran camino. yo creo que siempre habrá en administración pública unos cuantos de prototipos, pero también unos cuantos innovadores que están ya pensando en esta forma. Yo he estado cerca de un área del IMSS, del área de tecnología, y te das cuenta cómo empieza a pensar de una forma diferente. Pero sí, también veo otros casos. Bueno, María del Refugio nos manda a felicitar y alguna gente nos dice excelente presentación y cómo evitar la fuga de talento al extranjero. Nos pregunta. ¿Se te ocurre algo? Bueno, hablé un poco de retención. Para mí, yo creo que lo que tenemos que primero es identificar el talento en la organización, dónde está este concepto tan actual de los high potentials, la generación joven con alto potencial, y acompañarlos un poco a que realmente desarrollen toda su capacidad y realmente darles retos, entender que es una generación con otra serie de enfoques y que sencillamente mi trabajo es retención de ese talento. Pero para retener ese talento, lo primero que necesito es identificar el talento. ¿Quién es el talento en su organización? Que realmente es la banca que le va a dar solidez a ese equipo. Porque los titulares se pueden desaparecer, se pueden lastimar, se pueden enfermar. Y creo que algo que vemos en cualquier liga de cualquier deporte es que un equipo sin banca sólida, que sea tan bueno como los titulares, pues sencillamente va a ser un equipo que va a sufrir mucho en los campeonatos. Bueno, eso lo estamos viendo en el fútbol americano ahora con el proceso de accidente de muchos cores, en donde va corebacks, vamos al segundo y tercero. Hemos visto en épocas que no tenemos talento y empresas nos hay. Tal vez el reto desde mi punto de vista es crear un ambiente donde la gente pueda prosperar y quiera quedar. Acuérdese que el problema de retención, algún consultor amigo mío decía que cuando oía de retención pensaba en estos Pepto-Bismol. Cuando pensaba en resistir era Pepto-Bismol, que el problema no es que lo retengas, es que quiera permanecer en la organización porque hay un ambiente positivo y agradable. Bueno, cerramos ahí, agradecemos las felicitaciones, el tiempo que está con nosotros. ¿Quieres decir algo final, Orlando? Sí, déjame terminar con Nietzsche, y esta noche he estado con Nietzsche para arriba y para abajo, pero es un autor que otra vez me ha captado y me ha atrapado para hacer reflexiones. El que tiene un porqué siempre encontrará un cómo. Lo importante es que usted tenga un propósito claro, un propósito de hacia dónde quiere ir, y cuando usted tenga el porqué, siempre encontrará un buen cómo, como dice Federico Nietzsche. Pues gracias a todos por compartir este rato con nosotros. Le deseamos el mejor de sus éxitos para usted, para su familia, y que siga teniendo éxitos. Nuestro trabajo es ayudar al éxito de cada uno de ustedes y sus instituciones, y le agradecemos haber pasado con nosotros 1 hora y media con estas reflexiones. Le recuerdo que si le interesa en ebook el libro de revitalización o el del ascenso, nos los haga saber y sin costo le mandaremos ese libro por su asistencia. Gracias, cerramos transmisión. Buenas noches, buen regreso a casa si está fuera de casa, y con mucho gusto si está en su casa, pues hora de tomar su cena y descansar. Gracias, buenas noches.